días. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y poder comunicarles las buenas nuevas del reino de los cielos. Así es como lo llamó nuestro Señor Jesucristo al decir: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso fue lo que Jesús dijo a aquel hombre llamado el endemoniado Gadareno en la palabra de Dios. Y así, de la misma manera, quisiera yo comunicar con ustedes lo que la Biblia llama las buenas nuevas del reino de los cielos. Y bueno, pues para poder comunicarlo, creo que es importante que todos pongamos nuestra vida, que pongamos este tiempo delante de Dios, para que sea Él quien nos ayude a entender sus verdades, que sea Él quien añada la palabra necesaria para así cubrir la necesidad de cada uno de nosotros, ya que los hombres estamos limitados. Les invito a que hagamos la oración ahí en sus hogares. Señor, te damos a ti gracias porque tú nos permites, Señor, cesar de nuestras actividades y en este día de reposo venir, Señor, o más bien estar en nuestros hogares, en este caso, reunidos con el objetivo de escuchar tu santa palabra, con el objetivo de escuchar tu voz, tu consejo, Señor. Padre, pues rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a la vida de cada particular, de cada familia, de cada joven, a los niños también, Señor. Ponemos en tus manos la reunión y sé tú quien hable a la vida nuestra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pues quisiera yo iniciar comentando. La Biblia dice que en el tiempo de Abraham, el patriarca, hubo una hambruna. Y Dios en aquel tiempo ayudó a Abraham. Y esa fue la primera hambruna que la Biblia nos registra. Y posterior a ello pasó el tiempo, murió Abraham. Y después de ello dice que vino una segunda hambruna, no la de Abraham, sino una siguiente, que fue en el tiempo de Isaac. Y dice la Biblia que en ese tiempo Isaac tuvo que ir a Gerar y estuvo entre los filisteos en la tierra de Abimelech. Y ahí, estando en aquel lugar, es donde pasó esa situación con la vida de Isaac. Después la Biblia nos dice que en los días de José, cuando éste interpretó los sueños a Faraón, aquel Faraón que creyó a Dios y que tuvo un corazón bondadoso para con la tierra, para con los israelitas y demás, dice la Biblia que vinieron 7 años de escasez y que hubo hambre en la tierra de Egipto. Y en los textos que preceden dice la Biblia que el hambre se sintió por toda la tierra y que venían a Egipto, lo cual registra una tercera hambruna, tiempos de necesidad. La Biblia también registra que en el tiempo de los jueces hubo hambre en toda la tierra y fue por ello que Elimelech, Noemí, junto con sus 2 hijos, fueron hasta Moab para así poder salir adelante. En los días de Elías dice la Biblia que hubo una gran hambre allá en Samaria. Lo registra la Biblia en Primera de Reyes en el capítulo 18.
Asimismo, en el tiempo apostólico, la Biblia dice que vino un profeta llamado Agabo y les anticipó que venía una hambruna, y eso sucedió, dice la Biblia, que en el tiempo de Claudio. Y bueno, estos eventos que la Biblia registra, además de otros más, lo que pueden generar es que el corazón de los hombres se haya turbado, cada uno en su momento, y asimismo pues generar ansiedad. Y en cada situación que ocurrió en cada uno de estos, así como sucede en nuestros días, este tipo de situaciones generan en los seres humanos lo que se llama ansiedad. Genera ansiedad en el corazón de las personas. Y cuando una persona está ansiosa, lo que debe de hacer esta es confiar en Dios, porque la ansiedad es un mecanismo que regula y que nos ayuda a adaptarnos en situaciones de peligros o situaciones difíciles. Pero cuando ese mecanismo es rebasado y ya no hace su función, la persona entra en ansiedad, y para poder curar la ansiedad no hay medicina, solamente hay medicamento para controlar, pero no la cura, porque al final debe de ser algo que el mismo hombre o persona que está viviendo lo controle. Entonces, qué mejor que ir a Dios y echemos nuestra ansiedad, como la Biblia lo enseña en el libro de Pedro, en Dios. Y ahorita mucha gente pues está entrando en ese cuadro de ansiedad. Por ello es muy importante que en este tiempo la gente confíe en Dios, confíe en su palabra. Es muy importante, porque si nosotros creemos en Dios y su palabra, la ansiedad, los problemas, las preocupaciones, inclusive, ¿por qué no decirlo?, las enfermedades pueden ser sanadas, y la ansiedad y demás ser ahogadas, diluidas, y pueden desaparecer en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos y el mundo entero hoy está combatiendo tiempos difíciles. Hay quienes lo han concebido así ya. Estamos pasando por tiempos difíciles. Hay un sector que no lo ve de esa manera y viven sencillamente como si nada ocurriera. Pero para aquellos que hemos tomado conciencia, pues sencillamente sabemos que este mundo está pasando por tiempos difíciles, tiempos críticos. Por ello es muy importante, muy relevante, que la gente confíe en Dios, porque en este tiempo hay dos posturas: las personas que creen en Dios, las personas que no. En este tiempo está sucediendo que hay gente que se está volviendo a Dios, pero hay otro sector que se está endureciendo cada vez más y más. Por ende, le dan la espalda a Dios. Es decir, es un tiempo decisivo para la humanidad, porque es un tiempo donde existen todas las condiciones para que el hombre crea en Dios y su palabra, sobre todo por los eventos proféticos que están sucediendo. Es decir, no cabe duda ya, no debe caber duda en la persona. Si de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios la estudian, se darán cuenta que lo que sucede, todo es de parte de Dios. Mas sin embargo, hay un gran sector, reitero, que sencillamente se está rehusando a creer que esto es de parte de Dios. Entonces, hay gente crédula como gente incrédula. En este tiempo hay gente, mucha, que se va a volver a Dios, y muchas otras le van a dar la espalda a Dios, endureciendo así su corazón. Mas Jesús, de manera anticipada, para aquellos que creemos a la palabra, para aquellos que confíen en Dios en este tiempo, la Biblia dice en Juan 14, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La palabra turbar, del griego tarazo, quiere decir
que tu corazón, tus pensamientos no se llenen de problemas, que en tu corazón no se despierte ese sentir de ansiedad, ya que lo que las noticias, los supuestos especialistas digan, no debe de tener el efecto de, y muchas veces las personas elegidas para transmitir el mensaje correcto, no lo hacen con el fin de sugestionar o generar ansiedad en la vida de la población. Mas sin embargo, muchas otras personas quizá lo hacen con esa intención, para que el corazón de las personas se llene de conflicto y crean que van a desfallecer, que inclusive viene el fin del mundo, de lo cual ninguno de nosotros puede decir que será hoy, será mañana, en un mes, en un año, porque ni Jesús mismo, él bien se descalificó y eso lo dejó en la potestad absoluta de su Padre. Más bien nosotros los cristianos, como dijo Cristo, no se turbe tu corazón, no se llene de problemas, no se llene de ansiedad. Más bien el cristiano debe creer en Dios y creer en Cristo, como lo dice el texto, confiar en mí. Debemos depositar nuestra vida, debemos depositar nuestro futuro, nuestros pensamientos, nuestras ansiedades, debemos llevarlas delante de Dios. Y que si hoy o mañana, en medio de esta situación, esta recrudece, se vuelve en una situación de escasez, pues sencillamente debemos de creer, como dice el texto, creer en Dios y creer en mí, porque Dios, para Él todo es posible. Recordemos que en medio de situaciones de necesidad, de enfermedad, en situaciones de persecución y en todo tipo de situaciones vemos una respuesta positiva de parte de Dios, donde se ve su mano poderosa, porque en tiempos de necesidad Jesucristo multiplicó los panes y los peces, hizo descender el maná allá en el desierto, sacó agua de la roca, hizo que la viuda se le surtiera de comida, porque hubo harina, hubo aceite. Es decir, Dios de la nada creó todo. El ave le llevó comida al mismo Elías, estando en un lugar aislado, en un lugar recóndito. Dice la Biblia que un ángel se le apareció a María para notificarle que su parienta Elizabeth había concebido, y ella misma iba a concebir esta María por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué vemos? Que aquella que le llamaban estéril y a la que era virgen, Dios vino, las visitó, y en ese contexto la Biblia dice, nada hay imposible para Dios. Entonces, hermanos, el tema que quiero hablar el día de hoy no tiene en primer lugar la intención de dar más datos crudos de los cuales seguramente has estado escuchando, porque es el tema de la radio, la televisión, las redes sociales, de los vecinos, de toda la gente con la que interactuamos. Sabemos que siempre datos, sean mentiras, sean verdades, pero el tema que hoy se habla es sobre el COVID, sobre la desgracia, sobre la infección, sobre las muertes, y son puras malas noticias. Y no es la intención el día de hoy llenarte de noticias, más bien la intención tiene que ver con ejercer, o más bien sembrar fe, sembrar confianza en la vida tuya, y hablarte de algunas actitudes que debemos de tener en este tiempo, o en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba. Y la primera actitud es sobre lo que he estado mencionando en este principio de este estudio. O sea, debemos mantenernos en fe, en confianza delante de Dios. Es decir, la actitud que miramos al estudiar la vida de Abraham cuando vino la hambruna, la vida de Isaac cuando vino la hambruna, y así sucesivamente mirar la vida de José, de Elías, de la viuda, de Agabo y otros personajes, en los cuales podemos ver que en tiempos de necesidad, de conflicto, de situaciones difíciles, simplemente decidieron una cosa: mirar al cielo, confiar en Dios, confiar en su palabra. Por ello es muy importante recordar, la fe es confiar en Dios.
La fe es creer a la palabra de Dios. Y esto, independientemente de la situación que vivamos o que estemos experimentando. La fe es, reitero, confiar en Dios en medio de panoramas buenos o malos. Si la situación es difícil o es buena, si es cruda o es positiva, si es hostil o es de paz, la fe te lleva a confiar en todo momento, en momentos buenos como malos, a confiar en Dios y su palabra. Bueno, en la Biblia vemos el caso de una mujer llamada Agar, y esta es la actitud primera, la de la fe. ¿Por qué? Porque Agar tuvo una actitud de fe delante de Dios. Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que Abraham despidió a Agar, su concubina, con la cual había concebido esta mujer un hijo llamado Ismael. Y entonces Abraham le despidió, le dio un odre de agua, salió la mujer sin destino por el desierto, y allá, estando en el desierto de Beerseba, lo cual hoy es una ciudad habitada, pero en aquel tiempo era un lugar deshabitado, un lugar desértico, y la mujer iba caminando sin rumbo, sin futuro, sin nada, y yendo con su hijo, y la Biblia dice que en un momento determinado le faltó agua. Por ello tomó una decisión esta Agar, y dejó a su hijo a un tiro de arco, dice la palabra de Dios. Y es como cuando una persona toma el arco, toma la flecha y la lanza. No son 5 metros ni 10, puede salir 30, 40, 50 metros o más de largo. Es decir, lo dejó a una distancia con el fin de no mirar cuando este muchacho muriera. Es decir, no quería atestiguar la muerte de su hijo. Y obviamente, ¿quién querrá atestiguar la muerte de un ser querido cuando hay sufrimiento sobre todo? Es muy doloroso ello, es muy doloroso, y de hecho es una situación en la cual se están viendo involucrados las personas infectadas de COVID que ya están destinadas a morir. Simplemente sus familiares no les pueden ver, no les pueden hablar, ya ni siquiera se los entregan, los incineran, y sencillamente olvídate del familiar. Bueno, a Agar le estaba ocurriendo una situación de ese tipo, donde ella decidió mejor no ver al muchacho cuando muriera. Lo único que hizo de manera natural y espontánea, como todo ser humano hace, fue llorar. Y comenzó a llorar para no ver la muerte de su hijo. Y cuando esta mujer estaba ya desfalleciendo, se había dado por vencida, esperaba solamente la muerte, esperaba lo peor, la Biblia dice que se apareció el ángel de Dios. Se apareció el ángel de Dios y le dijo unas palabras: Agar, no temas, Dios ha oído la voz del muchacho. Y le dijo, dice la Biblia en Génesis 21, versículo 18 y 19, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y se llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense, así como el hijo pródigo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. O sea, fueron las instrucciones que Dios le da. Y esta mujer, Agar, escuchó al ángel de Dios. Y lejos de continuar llorando, reprochar, dudar, morir de tristeza y decir ¿por qué me despidieron? Ahora voy a morir en el desierto. No le reprochó a Dios por todo lo que le sucedía, por la falta de agua, porque iba a morir el muchacho. No. Más bien fue una mujer que se sacudió la tristeza, las lágrimas, y en ese momento de dolor y de angustia, cuando el ambiente, la situación era cruda, sencillamente miró al cielo, puso atención, puso sus oídos para estar atenta a las palabras del ángel de Dios. Y cuando le dijo levántate, se levantó.
Y cuando se le dijo levanta al muchacho, levantó al muchacho y lo sostuvo en su mano. Y le dijo Dios, yo haré una nación con este muchacho, haré una gran nación. Y se levantó y lo sostuvo y tuvo ahí una actitud de confianza, obedeciendo cada uno de los mandatos del ángel de Dios. O sea, ahí vemos una actitud de querer vivir, de seguir adelante, de no ser una persona prejuiciosa que se adelantaba a situaciones cuando ya no lo ameritaba, cuando no tenía esperanza, cuando no había palabra, cuando no estaba la visita de Dios, sí tenía una actitud. Y esa es la actitud del mundo, que cuando no conoce a Dios, ya viene el fin del mundo, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi casa? Y no tienen una visión más adelante. Pero el cristiano sí tiene una visión diferente. ¿Cuál es esa actitud? Que cuando tiene la palabra, él vive para Dios, y si muere, sabe que muere para vivir. Es paradójico, pero Cristo lo dijo, el que muere en Cristo vivirá. Y esa es la visión que nosotros tenemos. Aquí dejaremos a lo mejor un hogar que Dios nos permitió tener, pero allá en el cielo hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre, y debemos tener esa confianza y no partir de este lugar cuando sea el momento, no partir con dolor ni con dudas, sino decir, dejo esta casa, esta habitación que Dios me permitió, pero ahora voy a recibir una morada mejor, una morada de mayor valor, una morada eterna, una morada que no va a terminar. Esa fue la actitud de confianza de Agar, porque ahora vino el ángel de Dios y entonces ella lo escuchó. Y esa es la actitud de querer vivir, esa es la actitud de querer seguir adelante en medio de dificultades. Es la actitud de confianza en Dios la cual le condujo a algo, a la fuente de agua cuando fueron abiertos sus ojos. Y es que cuando uno escucha y obedece la palabra de Dios, a uno se le abren los ojos para entender de mejor manera y tener una visión más certera, más creíble de parte de Dios. Entonces la Biblia dice que se levantó, fue y llenó el odre de agua para beber ella y que bebiera su hijo Ismael. O sea, si ella no hubiese escuchado al ángel y confiado en las palabras, sencillamente se hubiese muerto Ismael, y hoy no tuviéramos esa gran nación innumerable de los árabes, de los musulmanes, que ellos son islamitas. O sea, ¿cuántos islamitas hay en el mundo? Son millones y millones y se multiplican cada día más. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Agar que del muchacho iba a levantar una gran nación. Y Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios levantó de Ismael una gran nación. Y hoy se cuentan por millones y millones de personas. O sea, Dios cumplió cada una de sus palabras. En su necesidad, esta Agar fue creyente, abrazó la fe, hizo lo debido, le creyó a Dios, no se quedó llorando en el sentimiento porque no tenía agua, antes bien se levantó a su hijo, lo sostuvo y le dio de beber. Y por esa confianza en la palabra del ángel, reitero, hoy son una gran nación. Así nosotros, en medio de esta situación que estamos viviendo, debemos levantarnos, debemos creer en Dios, así debemos hacer nosotros para seguir adelante. La palabra levántate del hebreo kum quiere decir ponte de pie. Resurge de en medio de los problemas, resurge en tiempos difíciles. Y esto pues es verdad. O sea, sabemos que está una situación muy compleja, pero no debemos desanimarnos. Si eres de los que deben estar en casa y no te es necesario salir, o estás trabajando en casa, no te desanimes. Antes bien, levántate, resurge, toma un pensamiento diferente, inicia un proyecto a través del cual le prediques a la gente por las redes sociales, a tu familia.
Nosotros hablamos de un proyecto del tabernáculo, el cual en lo particular dentro del hogar nos ha dado una gran enseñanza, nos ha bendecido demasiado, que es un trabajo extra, pero quiero decirles que hay una bendición muy grande y ello no nos permite estar ociosos. Entonces, así de la misma manera, nosotros debemos resurgir. Si hay un virus que está infectando, que está matando gente, que ha hecho que cesen las actividades gubernamentales, de salud, bueno, más bien de educación, que cesen las ligas nacionales, internacionales, o sea, ha hecho ese virus muchas cosas. Pero nosotros debemos tener un pensamiento diferente, ponernos de pie, resurgir en este tiempo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Dios que reprendió a la fiebre. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos al que limpió al leproso, limpió las plagas del pueblo, libró al pueblo de Israel de las úlceras, asimismo sanó a Job de la sarna. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y no digo esto para que hagamos y tentemos a Dios, sino más bien esto lo digo para que confiemos en Dios y en su palabra ahora más que nunca. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros los cristianos debemos andar por fe y no por vista. Y ello habla de la segunda actitud que quiero hablarte el día de hoy. ¿Por qué? Porque en este tiempo la postura del cristiano debe de ser andar por lo que Dios dice en su palabra y no por lo que nuestros ojos ven. Y no por lo que nuestros oídos escuchen. La Biblia dice que cuando se sintió el hambre en la tierra y los hombres clamaron a Faraón en el tiempo que José soñó, bueno, José interpretó, le creyó el Faraón y por ello no escaseó el pan. O sea, estos dos hombres vivieron por fe y no por lo que veían. Le creyeron a Dios. Hoy se habla mucho de una posible recesión a nivel mundial, de la falta de producción por causa del COVID-19, y hay datos, aparte de ello, que en la semana que está corriendo, que ya está terminando, bueno, dieron datos la secretaria de el Trabajo. Esta persona se llama Luisa María Alcalde y ella informó que del 13 de marzo al 16 de abril despidieron a nada más y nada menos que 346,878 trabajadores, hermanos, en todo México. Dentro de ellos 55,000 de la Ciudad de México, en el Estado de México 16,000 y en otros estados, en la zona hotelera 3,800. La empresa parisina 1,600, Coppel 1,100, Walmart despidió 700 personas del área administrativa. O sea, imagínense, y muchas otras empresas que aparece la lista. Cuando alguien escucha esto y se preocupa, se puede sugestionar más de la cuenta. Y ello puede hablar de una persona que vive por lo que ve y por lo que escucha y no por fe. O sea, esta situación pasó en tiempo que Dios, condujo a los israelitas o sacó de Egipto a los israelitas. Así como hoy sucede, así pasó. Los sacó de Egipto, los llevó al desierto y estando en el desierto les dio pan. Hizo descender el maná y cada día descendía maná, pero Dios les dijo, el séptimo día no salgan, diciéndoles no va a descender. Pero ellos el día de reposo salieron para querer recoger maná. Pero ese maná que había descendido antes ya había enmohecido. ¿Por qué salieron? Porque ellos querían asegurar el pan, querían ver la despensa llena, querían ver el pan en la mesa. ¿Y ello de qué habla? De un pueblo de Israel que en ese momento estaban guiándose por lo que veían y no por fe. Cuando la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista.
Así la humanidad hoy está viviendo. Quieren tener asegurado el pan en su mesa, la despensa, las provisiones llenas, porque no confían en Dios. La preocupación está en que muchas empresas, muchos negocios se están parando por la necesidad o la contingencia que vivimos. El cristiano en este tiempo debe de vivir por fe, no por lo que el mundo te presente, ya que las personas que confiaron en lo que veían sus ojos, ¿qué dijeron antes de que llegara este coronavirus? Tengo mi trabajo, tengo seguro, tengo mi casa, estoy asegurado, voy a estar bien, pues yo ya de aquí para el Real, de aquí en adelante, todo está bien en mi familia. Pero imagínate este número de personas, 346,000 personas que despidieron de un momento a otro. O sea, cuando pensaron que ya todo estaba asegurado, vino el despido masivo, a pesar de el discurso que mandó el presidente, que no se debía despedir a nadie, y que si se hacía ello era contra la ley, y que iban a ir contra las empresas. Pero ¿qué vemos? Con todo vemos 346,000 personas despedidas. Entre que le regresan o no el trabajo, ¿qué va a pasar con ellas? O sea, entran en un estado de ansiedad, de preocupación, y es natural. O sea, a lo mejor estas personas dijeron, ya tengo el trabajo seguro, pero vino el despido masivo, y es triste, injusto, pero es una realidad que estamos viviendo en México y seguramente en muchos otros países. Bueno, en contraste a esto, quiero decirte que en la vida de Isaac vemos que él decidió vivir por fe, al igual que muchos otros personajes de la Biblia. Él decidió vivir por fe y no por vista, ya que en su tiempo hubo hambre en la tierra, aparte de la que hubo en los días de Abraham. Mas en esos días dice la Biblia que se le apareció Jehová y le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita donde yo te diré como forastero, y estaré contigo y te bendeciré, Isaac. Isaac, al igual que Agar en su momento, atendió la voz de Dios. Pues dice la Biblia en Génesis 26, versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Así nos dice la Biblia: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Fíjense lo que Dios le dijo a Isaac. Egipto era una nación próspera, en la cual abundaba lo material, la sabiduría. Seguramente Egipto era el centro de comercio en toda esa región, pero Dios le dijo: no desciendas a ella. Y fíjate, ¿a quién podríamos ubicar en esa misma posición de economía, sabiduría, avance y todo, o como el país del primer mundo? Pues a Estados Unidos. A Estados Unidos, no sé si sepas, pero en Estados Unidos lamentablemente hay 532,339 infectados en este día. Y en todo el mundo hay 1,807,939 personas infectadas. Te estoy leyendo los datos en tiempo real. Bueno, más de la cuarta parte del mundo, más de la cuarta parte de los infectados, de ese 1,800,000, Estados Unidos tiene más de la cuarta parte de infectados de todo el mundo. O sea, más de 500,000 tiene. O sea, es algo muy lamentable, pero no solamente ello, sino que en Estados Unidos tienen la tasa más alta de mortalidad por causa del COVID-19, y se estima
en tiempo real que han muerto 21,418 personas. Imagínense, esa es la realidad cruda. Antes del COVID, las grandes ligas que hoy se detuvieron están allá: NFL, NBA, MLS y otras de box y demás. Y no solamente ello, tienen la ciudad más rica del mundo, Nueva York, donde la gente se ha llenado de dinero, de lujos, una forma de vida de primer mundo, o sea, una vida de abundancia, allá donde está la Estatua de la Libertad. Imagínense, o sea, es una nación próspera. Pero así como en el tiempo de Isaac, Dios le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. Amado, o sea, es lamentable, pero ¿quién quisiera ir a Estados Unidos? ¿Dónde están las caravanas de migrantes de miles que querían entrar allá? ¿Quién hoy que le digan: te ofrecemos un viaje a Disneylandia, Orlando, para que vayas y te diviertas? Con todo respeto, ¿quién quiere ir? Un servidor no. O sea, el país está lleno de virus, está infectado, y ello es muy lamentable. Los ha rebasado esta situación. Esta situación los ha arrasado y es muy lamentable. Pero hoy ir a esa nación, la verdad es que yo no sé quién tenga ese deseo. Pero así de la misma manera, Dios le decía a este a este Isaac: no desciendas a Egipto. Aunque allá está el centro de comercio, la bolsa de valores, las mejores ligas, o sea, está todo, pero hoy la gente dice no. Así Dios le decía a Isaac: no desciendas a Egipto. Por ello, quiero darte 5 consejos de parte de Dios para este tiempo de prueba. Y estos consejos están basados en este texto de Génesis 26, versículos 2 y 3 que acabamos de leer. O sea, los consejos basados en estos textos, el primero es: no confíes en lo material. O sea, la empresa, el jefe, porque esto en estos tiempos te puede fallar. 346,878 despidos, dice la Secretaría del Trabajo, ya lo mencionamos. Dios decía: no desciendas a Egipto. Amado, ¿para qué mirar a esa gran nación que hoy está infectada? Amado, no debes confiar en lo material. No hay una vacuna contra el no hay una vacuna contra el COVID-19. No hay vacuna para el SIDA. No hay cura para la ansiedad. O sea, no hay cura para muchas cosas, y muchos hombres confían en lo material. No confíes en lo material. En este tiempo, amado, lo material, el dinero no es suficiente. Sencillamente, si una persona se infecta, o sea, no hay marcha atrás, a menos que haya una intervención divina de parte de Dios. Entonces el primer consejo es: no confíes en lo material. El segundo consejo de parte de Dios basado en el texto es: confía en Dios. Pues ya leíamos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí, dijo Jesús. Debemos tener fe en Dios, es el segundo consejo. Pues el Salmo 20, versículo 7 dice que estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros confiaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, en él tendremos memoria. Y dice ahí mismo: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Fíjense, los que confían en carros, los confían en caballos, dice que flaquean, dice que caen, pero los que confían en Jehová, dice que nos levantamos y estamos en pie. Y es que es verdad, en este tiempo de necesidad, de confusión, de ansiedad, de problemas, de malas noticias, el único que se puede sostener es el cristiano. Porque Dios puede sembrar en su corazón, las cosas positivas, las promesas, las bendiciones, a diferencia de lo que hoy el mundo está diciendo. Y mucho de lo que el mundo dice a través de los medios, quiero decirte, obviamente es real.
porque ciertamente hay 1.800.000 infectados. Han muerto 110.892 personas por causa del COVID-19. 185 naciones están infectadas y están muriendo por miles. Estados Unidos 21.000, allá en España 16.000, Italia 19.000, Francia 13.000, Germania 2.000 y así se sigue uno, en China 3.000 y tantos. O sea, ¿qué vemos? Que esta pandemia está azotando al mundo. O sea, mucha gente no se está manteniendo en pie, están cayendo, están flaqueando, pero dice que nosotros los cristianos nos levantamos y estamos de pie. Y aun si un cristiano muere, el que muere en Cristo vivirá. Solamente su brinco para poder estar por la eternidad con su Señor, donde no hay enfermedad, no hay lágrimas, el sol no cae más sobre él, no hay más trabajo y va a pasar de la paz a la paz eterna. Confiemos en Dios. El tercer consejo es: cree a la palabra de Dios. Cree a la palabra de Dios, hermano. Más que creer a los medios noticiosos, a los supuestos especialistas, debes de creer a Dios. Ayer una persona que conozco me decía: oye, tú que lees la Biblia, ¿crees que ahora sí ya viene el fin del mundo? Yo le decía: no hay nadie que pueda darte un día, fecha o hora acerca del fin del mundo. Lo que sí te puedo decir es lo mismo que Cristo contestó cuando le preguntaron que si el fin ya venía. Y él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y habrá pestes, hambres, terremotos, y eso es lo que Dios dijo. Entonces le decía a la persona: cuando nosotros viéramos esto, solamente son antecedentes, frutos de que el Señor ya viene. Y es lo que le decía: ¿qué falta que se cumpla para que esto se termine? No te digo cuándo sucederá, pero sí te digo, le decía a la persona, que todo o la mayoría de las cosas están cumplidas. Por ello es necesario buscar a Dios. O sea, pero ¿de dónde viene la pregunta y la preocupación de la pregunta de esta persona? Bueno, el contexto seguramente es la sugestión de las noticias. La sugestión de personas que hablan y hablan sobre el tema y no saben sobre ello. Y la gente está sugestionada, escuchando al hombre, escuchando a los medios noticiosos. ¿Y ello de qué habla? De personas que están más creídas de lo que dice el hombre que de lo que dice Dios. Y obviamente no prestan oído a lo que Dios manda. Es importante escuchar este consejo, hermano, hermana. Cree a la palabra de Dios. Ese es el tercer consejo. El cuarto consejo es: mira a Dios. Pues ¿qué dice la Biblia? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hace unas semanas dábamos el testimonio de una persona, un médico ateo junto con sus compañeros, donde llegó un anciano cristiano y predicaba la palabra y ellos se burlaban. Pero a medida que fue recrudeciendo esto del COVID, llegando más infectados, se vieron rebasados y él decía: como médicos no podemos hacer nada. Nos hemos vuelto en personas que clasifican los que van a morir, los que pueden sobrevivir, los que están infectados y son ambulatorios, se pueden ir, pero no hacemos nada. Comenzamos a mirar cómo se morían, cómo desfallecía la gente y nosotros no podíamos brindarles ningún auxilio, decía este hombre. Dice: fue ahí donde nos encomendamos a Dios y comenzamos a ver una respuesta. Y ahora, dice él, ahora mi vida es el tiempo que yo viva, la voy a dedicar a servir a mi prójimo amando a Dios. O sea, una persona que decidió una cosa: voy a confiar en Dios. Porque la gente que mira y escucha se llena de ansiedad y miedo, como esa enfermera que se quitó la vida hace unos 15 días, Daniela Tracy, y decidió cortar con su vida. ¿Por qué? Porque no confió en Dios, no escuchó a Dios, que dice en el 6º mandamiento: no matarás. Tomó una decisión que no le correspondía. ¿Cómo sabía que iba a morir? Amado,
El único que puede decir y que es asesino desde el principio y es homicida y vino a hurtar, matar y destruir, se llama Satanás. Y ese diablo influenció en la mente de Daniela Tracy para acabar con su vida. No fue un acto de amor decir me quito la vida para no infectar a otros. Ella fue contra la voluntad de Dios. Por ello yo te invito, mira a Dios, levanta tus ojos al cielo. Ese es el cuarto consejo. El quinto consejo es: recibe las promesas de Dios. Quiero decirte que en la Biblia hay más de 30,000 promesas y cada una de ellas son para beneficio nuestro, de la familia, de la sociedad. Si nosotros tan solo creyéramos, es más, muchos andaríamos sin temor. Andaríamos sin temor porque al fin y al cabo, amado, al fin y al cabo, pues debemos de confiar en Dios primeramente antes de que en el mundo, y no es una invitación a la irresponsabilidad, pero debemos confiar en Dios y sus promesas. Imagínate el texto que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Aquel que dice: toca y abriré, clama y te voy a responder. El hombre en tiempo de necesidad, de angustia, de enfermedad, puede clamar a Dios y Él le dará una respuesta. Es decir, hay más de 30,000 promesas y muchas de ellas cubren necesidades espirituales, físicas, materiales, emocionales. O sea, van a cubrir todo ello. Simplemente que es necesario que te arrepientas, creas a Dios y busques las 30,000 promesas que abundan, sobreabundan ahí en la palabra de Dios. Bastaría echarte un clavado en la palabra de Dios, encontrarlas y decir: Dios aquí está con esta promesa. O sea, David decía, porque él pasó tiempos de necesidad, dice: fui joven, envejecí, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, pasó por todo tipo de situaciones, lo persiguieron, anduvo errante, pero Dios jamás lo dejó. Si Dios no dejó a Israel en el desierto, no te va a dejar. Por ello este consejo es: recibe las promesas de Dios en este tiempo de prueba, en este tiempo de carencia, de incertidumbre. Cada uno de nosotros debemos buscar las promesas. Por ello es que tú decides vivir por fe o por vista. Acuérdate que esa fue la segunda actitud, y la tercera actitud es la que el mundo ha decidido, es la que la mayoría del mundo ha decidido andar: creer en los hombres. O sea, esa actitud es reprobable, pero quiero hablarte de ella porque es la tercera actitud. O sea, y ella tiene que ver con el hecho de que te llenes, que creas, que esperes todo lo que el mundo te dice, te sugestiones y que estés atento a todas las noticias que te dicen, sean buenas o malas, sean verdaderas o sean falsas. O sea, tú decides creer o no creer. Tú puedes estar atento a aquellos que dicen: no hay coronavirus, el gobierno de México y la Organización Mundial de la Salud nos mienten. O sea, no hay tal pandemia, o que hay una pandemia cada 100 años para reducir la población mundial. Tú decides creer que en junio se van a retomar las actividades de la SEP y que debe salir el secretario de Educación para decir que es mentira. Tú decides si creer que detuvieron un científico por haber descubierto el COVID y venderle la vacuna a China. Tú decides creer que el clorito de sodio cura el COVID. O sea, tú decides creer que un vidente supuestamente adelantó diciendo que iba a venir esta enfermedad que está azotando al mundo. Tú decides creer aquellos que dicen: no, ya van 40 millones de muertos por el COVID en todo el mundo. Decides creer que ya descubrieron la cura del COVID, que México tiene 1 millón de infectados. Si tú quieres escuchar todo tipo de noticias en la radio, en las cadenas, pues eres tú. Pero esa es una actitud mala que el mundo ha adoptado, y mucha gente en ignorancia ha decidido creerla y decir: es verdad lo que dicen esos medios noticiosos. ¿Sabes? Dios nos ha dado libre albedrío de creer o no creer, y cada uno de nosotros decide
Obviamente lo que tú decidas, las consecuencias vendrán, sean positivas o negativas, pero las consecuencias serán para ti y para tu familia por no tener una actitud responsable y de fe delante de Dios y de la sociedad. Esa es la tercera actitud. O sea, una actitud mala. Pero por otro lado tenemos la siguiente actitud. La cuarta actitud tiene que ver con el servicio a los nuestros. Fíjense, la cuarta actitud tiene que ver con el servicio a los tuyos. La actitud esta la tuvo la suegra de Pedro una vez que tuvo la oportunidad de hacerlo. El carcelero de Filipos también decidió tener esa actitud. Hoy muchos hombres y mujeres, jefes de familia, están teniendo la oportunidad de estar entre los suyos, servirlos, amarlos, cuidarlos. Pero mucha gente en estos tiempos no está sabiendo cómo llevar esta situación dentro del hogar. Misma situación que ha identificado la Secretaría de Salud. Y por ello la Secretaría de Salud a nivel nacional se vio en la necesidad de publicar información acerca de cómo llevar el ambiente dentro del hogar de manera sana. Por ello armó un equipo de especialistas conformado por psiquiatras, psicólogos, doctores, neurólogos y más personas. Y le llamaron a este programa que hicieron intervención de salud mental y apoyo psicosocial. Así le llaman, intervención de salud mental y apoyo psicosocial. Y precisamente en estos días un psiquiatra de servicio de salud llamado Héctor Quijada dijo lo siguiente en palabras sencillas. Él habló, me gustó porque habló en palabras muy sencillas y dijo: a los jóvenes les pedimos tranquilidad y respeto, que expresen sus emociones y dudas a sus padres, que no estén ansiosos por salir a las calles, sabemos que quieren salir, pero quédense en casa. Además añadió otros consejos. Héctor Quijada, psiquiatra del servicio de salud, dijo: además, duérmete y despiértate a la misma hora. Busca llevar una buena alimentación. Debes tener en tu hogar actividad física. Ello va a fortalecer tu sistema inmunológico y va a ayudar a tu salud mental. Debes unos momentos apartarlos en soledad y meditar. Y le dijo, en lo social, le dijo a toda la sociedad: sé respetuoso, tolerante, no busques la violencia, contribuye en las actividades dentro del hogar, aparta momentos para leer, respétense unos a otros y contribuyan en el bienestar dentro del hogar todos y cada uno de ustedes. ¿Y sabes por qué hicieron esto? Porque una de las preguntas de las reporteras fue sobre la violencia intrafamiliar. Y la respuesta fue por parte de la doctora Lorena Rodríguez Boes, que estuvo en esa conferencia en estos días. Ella contestó diciendo: la semana pasada tuvimos 2,900 llamadas en las que expresaban los hablantes enojo, crisis, estrés, psicoeducación, problemas laborales. Es decir, solo 2,900. Pero eso de alguna manera es como cuando alguien va al laboratorio y le hacen una prueba de colesterol y sale alto. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene colesterol. Está mal. O como cuando alguien va y se hace una prueba del VIH-Sida y sale positivo. No quiere decir que solo su mano está infectada de SIDA. Todo está infectado de SIDA. Así de la misma manera. O sea, 2,900 personas han hablado la semana pasada, lo cual quiere decir algo muy importante. La sociedad en lo general no está sabiendo cómo llevar su vida dentro del hogar en esta
cuarentena. O sea, no están sabiendo cómo llevar. La gente está llena de problemas. La gente está enojada, está entrando en crisis, en estrés. La gente está entrando en ansiedad. No saben cómo educar a los hijos. Y ello lo expresaron estos especialistas de psiquiatría. Héctor Quijada y Lorena Rodríguez Boes forman parte del equipo de psiquiatras que trabajan en este asunto. O sea que en muchos hogares no están sabiendo llevar las cosas. No hay en muchos hogares esa actitud de tolerancia dentro del hogar. No hay esa actitud de servicio, de amor, de enseñanza, de amar, de dar el ejemplo a los niños, a los jóvenes. Amado, no está viendo esa actitud. Cuando la Biblia misma dice a los padres, padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criarlos en amonestación y disciplina del Señor. La amonestación no son golpes. La amonestación no es humillarlos, golpearlos, no es entrar en un estado de ansiedad, desesperación y golpear al niño, a la esposa, no. Más bien debemos acudir a la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es un conjunto de normas cuya función constante nos da resultados positivos. Es decir, la disciplina es si mañana te levantas 1 hora y luego haces ejercicio y luego lavas los trastes, ayudas a la esposa, ayudas en la educación de los hijos, eso te va a dar un resultado con el paso de los días, las semanas y hasta alcanzar la cuarentena. Y cuando acabe todo esto, lejos de salir estresados, llenos de ansiedad, con problemas, donde ya no se aguanta el padre con el hombre con la mujer, donde ya no aguantan los hijos al padre, más bien van a salir bendecidos y decir, queremos seguir viviendo en esta cuarentena, porque se convirtió en un cielo. Pero si esto no llega a suceder así, amados, sencillamente vendrá la destrucción dentro del hogar. Porque muchos padres no le están dando la formación a sus hijos. Y la palabra formación tiene que ver con integrar cada una de las cosas necesarias para crear o alcanzar un objetivo. Como el ejemplo de la bicicleta, donde yo integro el cuadro, la estrella, la cadena, la masa, los pedales, integro las llantas, los rayos, los rines, el manubrio, integro todo y esa es una bicicleta. Pero si yo solo tengo el cuadro y las llantas sin manubrio, tengo algunas piezas de bicicleta. Así nosotros dentro del hogar en este tiempo debemos integrar esa formación en nuestros hijos, como sí, la enseñanza secular, la espiritual. Sí, debemos de integrar ello, pero también hace falta el ejemplo, el amor, la paciencia, la benignidad, el esfuerzo por parte de cada uno, la tolerancia, el cuidado, todas esas cosas. Hoy nuestra sociedad no está sabiendo llevar dentro de sus hogares este tiempo de cuarentena. La Biblia nos enseña que en el hogar de la suegra de Pedro había enfermedad y seguramente otros males, y en medio de esa situación, ¿sabes qué ocurrió? Algo muy hermoso. Llegó Jesucristo a la vida de esas personas. Llegó Jesucristo a un hogar. Aquel que dijo, yo soy la luz, yo soy la vida, el camino, la verdad. Aquel que dijo, yo soy la resurrección. Pero yo me atrevería a decir que Jesús es la educación. Jesús es la formación. O sea, Jesús es todo, porque cuando tú te metes a la palabra de Dios, Jesús te da una formación extraordinaria. Te forma tu corazón, tu manera de pensar, de hablar, de actuar, de ser. O sea, cambia tus hábitos, quita tus ignorancias, te pule, te comienza a transformar y a formar de una manera extraordinaria. Y Jesús llegó precisamente al hogar de la suegra de Pedro, y dice en Lucas 4, versículo 38 al 39, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Cito este texto a propósito de lo que estamos viviendo, porque habla de que
no sé, alguna bacteria, virus, generaba la fiebre a la suegra de Pedro. Y esa situación la hizo estar postrada en la cama. Hoy es del saber de muchos y sobre todo hoy que la fiebre, si no se controla, puede afectar o matar inclusive a una persona. Y sobre todo en este tiempo de ciencia y de conocimiento avanzado. La suegra tenía en ese tiempo menos probabilidades que lo que hoy un hombre tiene de salir adelante. Pero en este momento dice la Biblia que llegó el Señor Jesucristo, nuestro Señor, y dice que reprendió a la fiebre y por ello, en ese momento se levantó la suegra de Pedro. O sea, esta palabra reprender del griego kataginosko se traduce y quiere decir condenar, culpar de mal a alguien. Culpar de mal a alguien. O sea, Jesús identificó el mal y reprendió a la fiebre, la condenó. Como cuando se identifica una persona que hizo un mal y se le reprende por hacer ese mal. Pero en este caso no se trataba de una persona. Se trataba de una bacteria, de algo que estaba causando la fiebre y Jesús le reprendió. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tiene potestad contra virus, contra bacterias, contra potestades, contra el mar, nubes, contra el agua, el fuego. Jesús tiene potestad sobre todos los elementos. Porque cuando aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, caminaron o entraron ahí al horno de fuego, no se quemaron. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él lo pudo hacer. ¿Qué vemos? Cuando abrió el mar, o sea, Dios tiene el poder sobre elementos, sobre virus, sobre bacterias, tiene potestad sobre toda enfermedad. Por ello, en esta ocasión, dice la Biblia, aquí en el texto que leíamos de la suegra de Pedro, dice que vinieron enfermos, endemoniados, y a todos los sanó, porque también tiene poder sobre los espíritus, sobre los ángeles y sobre los espíritus desechados, porque cuando vino y estaba el gadareno, aquellos hablaron diciendo, ¿por qué nos condenas antes de tiempo? Déjanos salir, y él les dio la libertad, salgan, no ha llegado su tiempo, porque Jesús tiene potestad sobre todas las cosas. Por ello, hermanos, amigos, debemos confiar en Dios ahora más que nunca. Pero volviendo al caso de la suegra de Pedro, dice que al sanar, esta mujer se levantó y servía a todos. ¿De qué habla? Una actitud de servicio. Hoy es importante que así como la suegra de Pedro sirvió a su yerno y a los demás, y seguramente a su familia, así lo hagamos dentro de nuestro hogar, como lo está pidiendo el equipo de especialistas de psiquiatría, entre ellos el doctor Héctor Quijada y la doctora Lorena Rodríguez Boes. Hoy está pidiendo el servicio de salud de psiquiatría esto a toda la sociedad mexicana. La palabra servicio, de esta actitud que estamos hablando, del griego leiturgia, fíjense, la palabra es leitourgia. Así se traduce al español como un ministerio, un oficio o servicio. Leiturgia, y urge. Así como la suegra de Pedro, por gratitud a Jesús y al Hijo de Dios, dispuso su vida, sus miembros, para ofrecer su servicio a quien dice que no solo a Jesús, también sirvió a su yerno. Yo no sé si antes de que Jesús llegara a la vida de la suegra de Pedro y de Pedro, yo no sé si ellos tenían conflictos, desacuerdos, problemas. Cosa que sucede muchas veces entre el yerno y la suegra. Hay ese conflicto, amado. Aquí la Biblia dice que la suegra de Pedro comenzó a servir también al yerno y seguramente lo hizo con amor. Así debemos de estar dispuestos en este tiempo a servir. Ahora que las cosas han cambiado de manera radical, ahora que debes de estar más tiempo con tu familiar, debes ofrecer tu vida en un ministerio diferente al servicio, en servicio.
O sea, debe de ser para tu esposa, tus hijos, tus hijas, toda tu familia. Porque esta palabra servicio es un ministerio, un oficio. Yo no sé si tu oficio sea carpintero, herrero, mecánico. Yo no sé si eres electricista, si eres comerciante, lo que seas. O si eres profesionista, doctor, psicólogo, psiquiatra, si eres profesor. Yo no sé qué seas. Bueno, quiero decirte, informarte algo. Es tiempo de que combines tus conocimientos profesionales o de tu oficio con el servicio dentro de tu hogar. Debes combinar esos conocimientos con el oficio del servicio y el ministerio de este oficio. Servir a los que están a tu lado. Jesús dijo, Mateo 20, versículo 25 al 28, dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra, el contexto dice que Juan y Jacobo con su madre vinieron, le dijeron a Jesús: te pedimos que cuando estemos en el reino, uno esté a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Y de esa situación se enteró Pedro, el otro Jacobo, Judas, cada uno de los otros se enteraron de el intento de estar a la izquierda y la derecha por parte de Juan y Jacobo. Y se lo reprocharon, se enojaron, le dijeron: ¿cómo ustedes se adelantan de manera alevosa y le piden a nuestro Señor que estén ustedes a la derecha e izquierda? Como diciendo Pedro: no te corresponde a ti, eso me corresponde a mí. Yo soy la autoridad, el que sobresale. Y hubo un gran disgusto entre ellos. Ese es el contexto. Se enojaron los demás y Jesús les dijo estas palabras. O sea, en los gobiernos así sucede. Así sucede en el gobierno. Pero entre nosotros no debe de ser de esa manera. No debe ser de esa manera. Y bueno, quizá en tu trabajo tú eres el jefe. Quizá en tu trabajo tú eres la autoridad, el mandamás. A lo mejor alguno de nosotros, de los que están escuchando, quizá eres tú la autoridad, a lo mejor hasta el que truena los dedos allá en tu hogar. Pero debemos entender algo en este tiempo. Para poder sobrevivir e interactuar dentro del hogar, debemos de cambiar. Debemos comenzar a tomar una actitud diferente. ¿Por qué, hermanos, amigos que escuchan o han de escuchar este audio? Ahorita no estás en tu trabajo. No estás donde eres el jefe, donde llevas la batuta. Y no te estoy quitando esa autoridad que tienes. Porque el hombre la debe conservar dentro del hogar. Pero debemos entender que en el hogar estás con tu esposa, tus hijos. Y si queremos tener esa etiqueta de autoridad, debemos darnos al servicio, al oficio de servir, condescender, amar, servir a los nuestros. Ser tolerantes, cuidarlos, sobre todo en este tiempo de crisis emocional, como decía Héctor Quijada y la doctora Lorena Boes, donde muchos no están sabiendo cómo llevar esta situación. O sea, yo invito a que tomes esta actitud de servicio, de amor, de cuidado a tu familiar, a tu esposa, a tus hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de que salgan fortalecidos de esta cuarentena. La actitud, las actitudes correctas pueden aportar para gran bendición a la vida de cada uno de nosotros. Mas sin embargo,
cada uno de nosotros ha de decidir cómo llevar y desarrollar esta situación dentro del hogar en los días que faltan y si es que no se añaden más. Cada uno de nosotros. Por ello yo te invito a que mires la actitud que la Biblia nos enseña en la vida de la suegra de Pedro y sobre todo en este tiempo de prueba que estamos pasando a nivel mundial. No debemos relajarnos en ese sentido. Son cada una de estas actitudes las que yo te invito. Una, a que confíes en Dios como lo hizo Agar en su momento. La actitud de vivir por fe y no por vista, como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros más. Te invito a que no tomes la actitud del mundo de creer en todo lo que dicen los hombres. Más bien mira a Dios. Y te recuerdo los 5 consejos. No confíes en lo material. Confía en Dios. Cree en la palabra de Dios. Mira a Dios y recibe las promesas de Dios. Y la cuarta actitud que te invito a que tengas, una actitud de servicio y amor a los tuyos. Eso es para bendición de cada uno de nosotros. Mas reitero, cada uno de nosotros decide, y concluyo con lo que dice la palabra en Juan 15, el Evangelio Juan 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando alguien ama como Cristo nos amó, entonces el amor dentro del hogar estará dispuesto a sufrir lo que venga, a tener benignidad con la esposa, los hijos, a actuar sin envidia, sin jactarse ni envanecerse. Ser una persona que en este tiempo no haga nada indebido, ni busque lo suyo, ni ande irritado, guardando rencor en su corazón. No se va a gozar de la injusticia, va a ser una persona que se va a gozar de la verdad y estará dispuesta a sufrirlo todo y creerlo todo, pero de parte de Dios, y a soportar lo que venga, porque ese es el amor verdadero, del cual dice Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y Jesús dijo estas palabras que acabamos de leer: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Quién es el modelo a seguir y adoptar por parte nuestra? Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, por favor. 4 actitudes. 4 actitudes y 5 consejos hemos recibido el día de hoy. Cada una de ellas nosotros decide hacerla o no hacerla. La primera es: hermano, hermana, amigo, confía en Dios como lo hizo Agar. La segunda es que Dios nos está invitando a vivir por fe y no por vista. Por fe y no por vista, como lo hicieron aquellos que creyeron en Dios. De ahí que también tú decides tener la actitud que el mundo está adoptando en este tiempo, o creerle a Dios. Y la otra, la cuarta, es el servicio a los nuestros, porque así lo manda Dios y lo está aconsejando nuestro gobierno. Y los 5 consejos: no confíes en lo material, ahora menos que nunca. Pareciera que la situación lo demanda ahora más que nunca, pero no, confiemos en Dios. Recordemos que en tiempos de guerra, cuando Israel fue rodeado y vino Nabucodonosor y el pueblo estaba entregado a su rey, confiados en él, en el ejército, los cuales no los pudieron defender. Pero en ese mismo tiempo Jeremías estaba confiado en Dios.
Y cuando Dios vino y le dijo, compra la heredad de tu primo, él la compró porque era mandato de Dios. No fue un hombre que dijo, a ver, voy a almacenar aquí para tener por el tiempo de necesidad que viene. Jeremías testificaba con sus hechos, confío y le creo a mi Señor. Y cuando compró y seguramente se quedó sin dinero, amado, la Biblia dice que llegó el capitán a decirle de parte de Nabucodonosor que si quería permanecer en Israel o irse a Babilonia, donde Nabucodonosor habría de cuidar del profeta. ¿Qué vemos? Dios velando por los suyos. El consejo es confiar en Dios, no en lo material. El tercer consejo, crea la palabra de nuestro Señor. Ten mucha confianza en la palabra misma que te llevará a este cuarto consejo, que es mira a Dios. Como aquellos cuando mordieron las serpientes al pueblo de Israel, y Dios le dijo a Moisés, hazte una asta ardiente con una serpiente ardiente, y la hizo de bronce. Y la Biblia dice que Dios le dijo que cualquiera que mirara viviría. Y muchos creyeron y miraban el asta que hizo Moisés y vivían. Hoy cree en Dios. Y el quinto consejo es, busca recibir las promesas de Dios. Esa es la invitación, hermanos, amigos, que en este tiempo nuestra confianza esté inclinada sumamente en Dios. En tu hogar, pon esto tú delante de Dios y decide qué habrás de hacer en este tiempo. Medita. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Jehová, Dios de los cielos, y volvamos ante nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. La palabra dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo Jehová. Señor, tú nos has instruido para mirarte a ti, para confiar en ti. Ven a confirmar tu palabra en la vida de cada uno de los oyentes y de los que han escuchado este audio. Confirma tus palabras en su vida, Señor, pues es muy sensato y más sensato confiar en ti y tu palabra que en el mundo.
Bendito Dios, abre los oídos para que el hombre escuche. Abre los ojos para que la humanidad mire que tú estás hablando y demandando que se vuelvan a ti, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que completes tu obra, que esta situación que permites del virus, Señor, se cumpla el propósito a través del cual la gente se vuelva a ti, Señor. Porque algunos han de creer y otros se han de endurecer. Tú dices: el que es santo, santifíquese. El que es inmundo, que se vuelva a la inmundicia. Tú mismo hablas de esa decisión. Tú mismo dijiste: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Demandas una decisión de seguirte o apartarse. Asimismo dijiste tú antes de la cena a Judas: haz lo que has de hacer pronto. Y él salió para entregarte, venderte. Pero él bien pudo arrepentirse y quedarse ahí, participar, estar contigo. Señor, así toda esta situación que vivimos es como un parteaguas, donde la gente creerá o dudará. La gente se volverá a pedir perdón, sencillamente se volverán en contra de ti, Señor. Bendito Dios, tú haz que esta palabra caiga en buena tierra, que dé el fruto esperado, para gloria tuya y aún para salvación e instrucción de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús.